En este video vamos a ver cómo realizar tuning de algunas características del escenario. Recuerden que estamos usando un tile map que fue creado con un editor de nivel y hay que tener algunas consideraciones ya que Unity maneja unas, unas proporciones diferentes a las que traemos desde un tile map. El tile map es una proporción 1 a 1, mientras que Unity hace una escala para poderse adaptar a que el box 2D funcione con las coordenadas reales. O sea, por ejemplo, un jugador para box 2D va a medir 2 metros o 1 metro 80 dependiendo de las características del personaje. Entonces hay que hacer unos ajustes que son relativamente sencillos. Entonces recuerden que cuando uno crea el nivel queda este archivo que es un TMX, es el archivo de configuración. Si yo necesito modificar algo lo puedo hacer. Entonces algo muy importante es que le vamos a dar clic en mapa y atributos de mapa y le vamos a agregar esta opción. ¿Cómo se agrega? Le damos más, aquí ponemos Unity, dos puntos, scale, que sea un float, le damos OK. Bueno, ahí ya, y luego ponemos punto 01 y le damos eh, guardar. Luego tenemos que abrir en nuevamente el programa que nos va a permitir exportar, que se llama Tile to Unity. Abrimos este y aquí ya hacemos el mismo proceso del video anterior, validando que tengamos el mapa seleccionado, entre otras cosas. Entonces, una vez hecho esto, en Unity debemos ver que el nivel se carga, estas propiedades siguen igual, pero la proporción eh, ya es mejor. ¿Cómo así que mejor? Si vemos en la cámara, la recomendación es que manejemos un size de 3.84. Eso nos da un viewport. Recuerden que el viewport es el tamaño que se va a visualizar en el juego. Un tamaño de 24 por 768. Entonces todo lo que dije en el video anterior ya sí se va a cumplir con ese ajuste que es relativamente sencillo, pero para uno llegar allá tiene que darse cuenta de ciertas cosas y a mí me ayudó mucho la documentación del autor de Tile to Unity, que lo voy a agregar en la descripción de este video. Entonces ya cuando tenemos esto, podemos confirmar que la... Entonces miren algo que pasa acá. Si ven como Mario pasa entre el fondo el del césped y los caminos. Eso también es algo que vamos a agregar, pero lo más importante es que cuando usted agregue pues, este Mario es de unas de 64 por 64 píxeles. Entonces ahí ya vemos que todo sí ya se está adaptando a las proporciones que necesitamos. Entonces, ¿cuál otro problema pueden tener? Lo que les decía, si yo empiezo a mover este personaje, miren que pasa por detrás y algo que uno le puede constar es que, miren, constar entender es esto. Cuando yo miro, Mario está por adelante, pero si vuelvo, miren que Mario queda por detrás. ¿A qué se debe eso? También entonces ahí es donde hay que empezar a analizar la información del tile map. Entonces miren, si yo selecciono el tile map, tiene, estas son las capas que se crearon y cada capa está definida por esta información. Si vemos acá, el césped tiene un ordering layer de 0, los caminos tienen de 1, detalle tiene 2 y así sucesivamente. Pero si seleccionamos a Mario, el ordering layer es 0. Entonces acá para cambiar esto simplemente
lo movemos hacia adelante. Miren cómo va cambiando. Entonces esto, miren aquí nuevamente, esto lo que hace es que cambia la profundidad de Mario. Entonces así lo tira para atrás, más. Entonces acá lo podemos poner por ahí en 5, 6, algo mayor que la profundidad que tenga el último nivel, en este caso detalles decorativos. Tiene 4. Entonces ya tenemos una primera configuración. Entonces voy acá, voy a ubicar a... Recuerden que Mario va a ser... eh, me va a ayudar a simular el movimiento de una unidad. En este video probablemente el movimiento todavía no va a ser tan fluido, pero lo que vamos a entender acá es cómo poder crear los diferentes caminos. Entonces miren cómo se hace. Yo voy a crear en la cámara, le voy a agregar un elemento vacío. Este elemento vacío lo voy a llamar ruta, ruta 1 y, y entonces esta ruta 1 en teoría como veían ahorita está vacío, pero entonces yo qué voy a hacer, le voy a agregar otro elemento vacío. Este elemento vacío van a ser los nodos del recorrido, nodos o coordenadas que me van a definir el recorrido. ¿Cómo así? Entonces pongámosle un distintivo para poderlo ver más fácil. Entonces miren, acá está. Sería el punto inicial de salida. Entonces miren, está entonces lo que yo voy a hacer es que voy a definir un camino hasta acá utilizando esto. Entonces, control D para duplicar, lo podría hacer así. Control D nuevamente, control D, control D, control D y muevo, control D y muevo, control D y muevo, y así sucesivamente. Listo, entonces, como ven, ya tenemos una primera ruta. La idea de poder agrupar esta ruta dentro de este objeto vacío es poder moverla y además poder definir otras rutas. Entonces voy a definir esta para que sepan cómo se hace. Entonces, create empty, le cambio el nombre. Esta sería la ruta 3 y a la ruta 3 un nuevo objeto vacío. Lo visualizo, pongámoslo de otro color, naranja, pero este color. Lo ubico y con control D empiezo a definir la ruta. Entonces, la ventaja de hacer esto de esta forma es que conservamos las características de edición del nivel. De tal forma que nunca, aquí esto me va a dar coordenadas que finalmente son números. Pero en ningún momento nos tenemos que eh, aprender esos números, que es una ventaja a la hora de diseñar niveles más rápidos. Entonces acá también voy a tratar de que las rutas no sean muy similares para cuando el movimiento del personaje se vean que, que caminan de manera un poco aleatoria y no simplemente siguiendo una fila. Entonces acá ya tenemos dos rutas. ¿Cómo así que dos rutas? Está la ruta 3 que yo puedo mover en caso de que requiera algún ajuste. Y está la ruta 1, también está ahí. Entonces cuando yo tengo esto, es importante ya definir quién va a seguir alguna de estas rutas. Entonces es muy fácil. Yo tengo acá en el escenario una unidad. A esa unidad le voy a agregar este script de unidad que lo que recibe es un game object que va a ser la ruta. Entonces yo le voy a pasar esta ruta.
Y previamente yo ya había hecho la programación, pero igual es muy sencilla, ya la vamos a explicar, de cómo funciona el movimiento. Entonces básicamente tiene lo siguiente: tres miembros datos, GameObject para guardar la ruta, un índice que me va a servir para avanzar entre los diferentes coordenadas de la ruta, y un tiempo que se va a usar para que el movimiento sea, digamos que el personaje se va a mover de una ruta, por ejemplo, coordenada 1 a la coordenada 2, y espera un tiempo y se mueve a la coordenada siguiente. Entonces, como les decía, ese movimiento puede parecer un poco eh, plano, y la idea es que vamos a ir puliendo esas características. Pero por ahora, ¿qué necesitamos? En la función update de la unidad vamos a definir un control de tiempo que lo que va a hacer es que me va a ejecutar cada 0.6 unidades de tiempo en Unity lo siguiente. Entonces, si yo tengo el índice, va a representar, recuerden que son las coordenadas dentro de la ruta. Ruta.transform child count me va a dar cuántos puntos tengo dentro de la ruta. Es decir, acá me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Supongamos que acá tengo 20, entonces me va a dar esos 20 elementos. Entonces, ¿qué serían los 20 elementos que tengo asociados a la ruta? Y esta opción es dinámica, o sea que si usted modificó, borró o agregó un nuevo elemento a la ruta, esto ya queda funcionando, no hay que modificar ese código. Entonces este booklog yo lo pongo para ir probando cuáles son cada una de las coordenadas. Pero lo más importante es esto. This es la unidad a la cual está pegado este script, y le doy que la posición transform.position va a ser un new vector y va a tomar ruta.transform getChild índice, o sea que me va a empezar a tomar cada uno de esos puntos, los rojos o los naranjas. Entonces extrae la posición en X y la posición en Y la posición que tiene en Z la unidad. Y luego le asigno nuevamente esa posición, incremento el índice, y miren que es muy importante que el índice está acá controlando, porque si yo no tengo, si digamos que ya llegué al final, no puedo seguir pidiendo más coordenadas. Y luego tengo un tiempo, que ese tiempo lo que va a medir es cada cuánto se va a ejecutar este bloque. Si todavía no se ha cumplido el tiempo, entonces el tiempo eh, se incrementa de esta forma, o si no, se reinicia. Eh, entonces ahora sí vamos a ver acá qué pasa. Vamos a darle play y miremos acá en el escenario. Bueno, si ven lo que está pasando. Mario se ve que está andando por la ruta, pero yo en ningún momento veo acá qué está pasando. Listo, entonces ya encontré cuál era el error. Lo que pasa es que Mario estaba eh, por fuera de esa área de acá, en el área. Para que Mario pueda interactuar o ser visto en la pantalla, tiene que estar entre este cuadro azul y el tile map. Entonces ya si lo vemos acá, ya en el juego, le doy play. Entonces él ya empieza a moverse. Se devuelve es porque lo asigné, haciendo la prueba lo asigné abajo. Pero entonces, para que quede mejor, pongámoslo por fuera del escenario. La idea es que los personajes estén por fuera del escenario y vayan apareciendo. Recuerden que tenemos el juego de referencia que es Kingdom Rush. Así funciona este juego. Entonces vamos ahora sí a probar el resultado final. Entonces él, como ven, sigue las coordenadas definidas todo el tiempo. Y esto es muy útil porque nos ayuda a probar los recorridos sobre el escenario. Entonces, miren, ahí ya llegó
y no sigue pidiendo coordenadas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de ya no quiero esta ruta, sino que quiero que siga es la ruta 3. Entonces miren, simplemente cambio esto, le doy play y miren que ya simplemente tiene otro camino. Entonces eso lo que nos va a permitir es que cuando yo cree instancias de las unidades, ellas van a empezar a caminar por diferentes caminos.